Bueno, continuamos en Escritorio Local y hace un ratito yo os avanzaba que vamos a tener una entrevista muy especial. Esa entrevista la vamos a tener con Nadia Ninel Silva Santos, que está conmigo. Muy buenas noches, Nadia. Muchas Gracias por gracias. acompañarnos en Canal 54. Ella es canalizadora de ángeles, que yo creo que llama muchísimo la atención ya de por sí esta terminología, y yo os decía que precisamente vamos a conocer mucho sobre los ángeles, sobre esta profesión, sobre sentimientos y sobre cómo afrontar determinadas cuestiones, y todo ello sin perder de vista que Nadia va a protagonizar precisamente unos encuentros en Burgos los días 30 y 31 que no os podéis perder y de los que luego también vamos a hablar. Yo lo primero que quiero, Nadia, es que me explique qué es un canalizador de ángeles, porque habrá mucha gente que nos esté viendo en casa y diga, bueno, pero ¿en qué consiste? ¿Qué hace un canalizador? Bueno, un canalizador antes que nada es como alguien que transmite los mensajes de los ángeles porque puedes entrar en contacto con ellos, interactuar con ellos. Yo en este caso los oigo, ¿no? En mi caso porque puede ser gente que los ve, otros que los sienten. En mi caso yo los oigo, ¿no? Por telepatía. Antes no sabía qué era, pensaba que me había vuelto loca, que tenía esquizofrenia o algo así. Pero ya después fui entendiendo que realmente lo que hago es oírlos y a través de eso puedo contactar con los ángeles que acompañan a la persona, porque todos tenemos ángeles que nos acompañan siempre, y transmitir los mensajes que estos tienen para que vayas avanzando, para que vayas creciendo o evitar peligros, en fin, muchas cosas, pero lo importante es que puedas contactar con ellos, ¿no? Y esto es realmente lo que hace un canalizador. Al final, un intermediario, ¿no? Digamos, Exacto. entre una parte y otra. Y la siguiente pregunta también es obligada, Nadia, y además te voy a pedir perdón, pero habrá mucha gente que esté en casa y diga, bueno, yo no creo para nada en estas cosas, no creo en los ángeles, yo no me he visto nunca en una de estas situaciones. ¿Y qué le tendrías que decir a estas personas? Bueno, en primera yo tampoco creía en los ángeles, no creía ni en Dios, era atea. Y realmente fue un proceso bastante largo el empezar a crecer. Yo de niña ya los podía ver, podía hablar con ellos, bueno, como todo niño, ya sabes, juegas muchas veces porque tienes la inocencia de un niño y no sabes, todavía no tienes nadie que te diga, eso no existe, ¿no? En mi caso, pues sí lo tenía mi familia que era atea, pero en un principio yo convivía mucho con los ángeles, solo que precisamente porque mi familia decía que eso no existía, entonces yo lo fui bloqueando. A lo largo de los años siempre estaban conmigo, pero yo no lo veía así. Yo decía, ay, qué afortunada soy, tengo mucha suerte, o no, me salvan de algún peligro, ¿no? Sí, pero no sabía Sí, soy que... una persona con suerte, ¿no? Podrías pensar. Exacto, ¿no? Y mucha gente me decía, ay, tienes un angelote muy grande, yo decía, pues yo no creo en eso, ¿no? Entonces, que por otra parte también es bastante duro porque creo que cuando tienes a alguien como Dios o los ángeles que sientes que te están acompañando, es más fácil la vida. En mi caso, pues era más difícil porque no tenías a quién pedirle ayuda o a quién acercarte, ¿no? Pero creo que poco a poco uno va encontrando, que te vas dando cuenta que sí existe algo más, ¿no? Como fue mi caso de darme cuenta que los ángeles sí existían. Y creo que muchas veces nos negamos a creer que realmente existe algo más, pero la vida te va llevando y sobre todo cuando pues vienes como a hacer eso, pues se te van abriendo caminos y puertas y te van mostrando cosas que a lo mejor para nosotros son como irreales, ¿no? ¿En qué momento, Nadia, dices, bueno, aquí pasa algo y todo esto que yo pienso que no existe, igual existe? Porque claro, se produce un antes y un después en tu vida, Claro. entiendo, ¿no? ¿Cómo se produce ese cambio y cómo llegas a esa certeza de decir, bueno, realmente existe? Y decías, bueno, han estado bloqueados durante todo este tiempo porque yo en un primer momento sí que tenía, ¿no?, esa capacidad, lo que pasa que durante todos estos años no la he desarrollado. Bueno, en un principio, como decía antes, pensé que me había vuelto loca, ¿no? Estaba atravesando por una situación personal bastante difícil y empiezo a oír voces y dije, no, pues ya, voy con el psiquiatra, ¿no? Y de hecho empecé a ir con psiquiatras porque siendo algo que a lo que yo no estaba acostumbrada, lo primero que piensas es que esto es irreal, Me ¿no? está pasando algo, ¿no? Exacto. Y poco a poco empecé a decirles, bueno, si existen, muéstrenmelo, aunque si al principio estaba enojada,
porque le decía, aunque si existen, ¿por qué no van con alguien que creen ustedes, no? ¿Por qué vienen conmigo? O sea, hay mucha gente que yo sé en México, soy mexicana, México es un país muy religioso y hay mucha gente que cree en Dios y en los ángeles, ¿no? O sea, de hecho siempre me cuestionan, ¿cómo atea, no? O sea, eras como visto mal un poco porque no, pues la mayoría de la gente es muy religiosa, ¿no? O sea, ¿por qué no van con ellos en lugar de venir conmigo, no? Y te vas dando cuenta que realmente existen cuando ellos te lo van mostrando, porque yo le decía, bueno, está bien, si existen, denme muestras de que existen, ¿no? Pónganme hechos. Y así empieza mi camino, porque de hecho mi formación es de coach, que realmente tampoco fue algo que busqué, sino lo busqué para tratar de entender a los ángeles, ¿no? Porque decía, bueno, muéstrenme que sí existen. Y como era muy racional, mi forma de ser era muy racional, necesitaba pruebas, ¿no? Pruebas, se podría decir. Tangibles, ¿no? Quiero al Exacto. final algo que me hagáis demostrar, ¿no? Con lo que me demostréis que realmente sois reales. Exacto. De hecho, cuando empecé a tomar cursos de programación neurolingüística, de física cuántica y todo eso, me quedaba asombrada porque veía lo que ellos enseñaban, los coaches de este tipo de técnicas, y lo veía y decía, wow, es lo que me dicen los ángeles, ¿no? Porque empecé haciendo como sesiones de sanación a personas que lo necesitaban en ese momento, que estaban atravesando por momentos difíciles en su vida o simplemente se habían quedado sin trabajo, cosas así. Entonces yo podía ver sus ángeles y darles la respuesta y también la sanación, y yo no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces los ángeles me decían, vas a hacer esto y esto y esto otro. Y que normalmente era trabajar mucho a nivel astral, a nivel cuántico. Y yo decía, ¿y esto qué es, no? No, pues tú hazlo. Yo, bueno, está bien. Lo Me hago. interesa mucho, Nadia, sobre todo el apartado de formación, ¿no? Porque al final demuestras que eres una persona que después de tener esa experiencia dices, bueno, yo tengo que formarme, tengo que aprender, ¿no? Qué es lo que me está pasando para poder transmitir aquello que me está llegando por parte, en este caso, de los ángeles. Y una vez que te formas, una vez que te acercas a esas ramas de la física cuántica, que te conviertes en coach también, que dices, bueno, ahora creo que puedo empezar a ayudar, que puedo empezar a canalizar realmente, ¿no? Que es aquello que buscabas, ¿cómo son esos primeros momentos en los que realmente dices, bueno, ahora creo que sé lo que tengo que hacer o por lo menos sé cómo puedo ayudar? Bueno, también fueron momentos muy difíciles, debo confesarlo, porque en un principio no quería que la gente en mi entorno, sobre todo mis amigos, mi familia, supieran que podía canalizar ángeles, ¿no? Entonces yo decía, no, pues es que lo mascaraba un poquito, ¿no? Lo escondía un poco porque tenía mucho miedo a que la gente me rechazara, porque decía, claro, van a decir que estoy loca, ¿cómo voy a llegar con alguien y le voy a decir, oye, fíjate que tus ángeles me acaban de decir esto, ¿no? Entonces fue un poco difícil, lo reconozco, sí fueron años muy duros, pero cuando lo acepté realmente y me di cuenta que mi vida estaba cambiando totalmente porque era mucho más fácil, las cosas se arreglaban mucho mejor y sobre todo me sentía protegida, y empecé a sentir de que era hora de poder transmitirle eso a otras personas, ¿no? Y es cuando empiezo ya a dar los cursos de conexión, que es lo que realmente estoy haciendo, porque no es un don como muchas personas lo piensan, es algo que podemos hacer todos, solo que a algunos se nos facilita más, pero si tienes la técnica adecuada y sabes cómo hacerlo, todos podemos contactar con ellos. Entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer ahora. Esto es muy importante porque esto es lo que te ha traído hasta Burgos, ¿no? Exacto. Esto es lo que vamos a poder ver dentro de tan solo unos días aquí en la ciudad. Cuéntame un poquito cómo se organizan estos actos y a quiénes van dirigidos, ¿no? Porque habrá gente que nos está viendo y diga, bueno, yo no creo, pero igual, o habrá gente que diga, oye, yo creo firmemente lo que está contando Nadia y quiero formar parte, ¿no? de este proyecto. Bueno, hay mucha gente en el mundo que está empezando a contactar con los ángeles, y precisamente por eso decidí, ok, estoy lista para conectar a otros, yo le llamo conectar porque es realmente eso, empezar a tener en contacto con ellos. Hay mucha gente que ya le está pasando y no saben, o sea, están en la misma situación que yo me encontraba hace años y que dicen, o esto es irreal, me estoy volviendo loco, ¿qué está pasando, no? Y muchos que buscan una explicación a todo eso. Entonces, para ese tipo de personas es ideal porque están listos para conectarse, como dicen los ángeles.
Y los que no, pero que quieren cambiar su vida o que sienten que es el momento en que quieren algo más, ¿no? Porque realmente, bueno, no sé, en España no conozco un poco la cultura española, y aunque sí nos parecemos mucho los mexicanos y los españoles, pero en México nos enseñaron que la vida era sufrimiento, que la vida era estar mal, que todo era, tienes que luchar por eso y todo. Y realmente cuando tienes una vida con los ángeles, es muy diferente, tú fluyes, todo se te abre, las puertas se te abren. Entonces yo creo que es para las personas que están buscando algo, que saben que hay algo más y que no es lo que nos enseñaron, que la vida no se viene a sufrir, la vida se viene a amar y a estar bien, ¿no? Necesariamente es para personas que hayan perdido un ser querido, que quieran estar a gusto consigo mismo, que quieran saber cómo pueden avanzar, o no tiene nada que ver con que hayamos perdido a alguien y al final se trata de quiénes estemos rodeados y de cómo podemos enfocar y afrontar nuestra vida. Es decir, alguien que nos esté viendo y diga, bueno, yo a priori no tengo ningún problema, pero sí que me gustaría salir adelante o sacar adelante proyectos, me gustaría saber cómo puedo coger fuerzas o cómo tener más autoestima. No sé, ¿cómo podemos explicar a la gente también para quién va dirigido un curso de este tipo? Bueno, porque igual es para todo el mundo, claro. Sí, claro. Pues sobre todo lo primero que hacen los ángeles es acercarte a tu misión de vida, ¿no? O sea, yo cuando me enojaba que decía, oye, ¿por qué a mí me está pasando esto? Ahora entiendo que era mi misión de vida, ¿no? O sea, que ellos me encaminaron porque yo jamás pensé, ni siquiera era mi sueño, dar cursos, ser coach, o sea, no lo tenía ni pensado, pero obviamente fue algo que yo escogí antes de venir aquí, porque ahora sé que uno escoge lo que viene a hacer en este mundo, ¿no? Entonces, ellos lo que van haciendo es ayudarte a encontrar tu misión de vida, quitarte esa insatisfacción que tenemos muchas veces porque el no saber qué vienes a hacer aquí te crea frustración y es cuando nos sentimos perdidos. Cuando lo encuentras, entonces ya tienes un porqué, tiene un sentido, ¿no? Entonces va encaminado a cualquier persona que esté buscando qué quiero hacer o que a lo mejor tiene un proyecto también y que dice, está bien o no, y tienes miedo, porque todo el mundo tenemos miedo al cambio. Puede ser un proyecto empresarial, un proyecto sentimental, un proyecto familiar, o sea que al final hablamos de muchos ámbitos y muchas facetas, ¿no? de la vida personal de cada uno. Exacto. Es que yo creo que el estar en contacto con los ángeles es para cualquier persona, porque lo que tú decías antes de la pérdida de un ser querido o eso, sí te cambia la vida. En México hubo el terremoto, desgraciadamente, hace 2 años, y me tocó acompañar a muchas de las personas que estaban ahí esperando a que sus hijos salieran de los escombros. Entonces, para mí era bastante fuerte eso porque decía, ¿cómo voy a decirles a ellos que sus familiares ya no van a salir, ¿no? Pero yo estaba muy asustada por eso y cuando realmente ya entró en contacto con esas personas que eran mamás y papás de los chicos que estaban allá adentro, y yo les digo, es que tu hijo ya no va a salir, para ellos era un alivio y entonces para ellos era estar mejor porque ya sabían que su hijo ya no estaba sufriendo ahí porque ya tenían muchos días debajo de los escombros. Angustia, efectivamente. Exactamente, fue una situación bastante dura para México, creo que eso nos ayudó a abrir a todos el corazón y realmente fue cuando yo agradecí poder hacer esto porque realmente sabes que puedes apoyar a alguien y me di cuenta que esas personas sanaron muy rápido, ¿no? De hecho, después de 3 meses venían conmigo y me decían, obviamente el dolor no se me ha quitado y no se me va a quitar nunca, pero ya no es un dolor que pues te devasta, ¿no? La pérdida de un hijo, y pienso que es muy doloroso. Y decían, y ahora vengo porque la gente me critica porque me dicen que cómo es posible que esté bien, ¿no? Y yo le decía, pues qué bueno, ¿no? O sea, dice, no, pero es que me siento acompañado por mi hijo y eso nadie lo puede entender. Entonces, cuando pierdes a alguien, realmente empiezas a entrar en contacto también con ellos porque se vuelven ángeles para ti, ¿no? Entonces, si son tus amigos o alguien que falleció, se vuelven ángeles que te acompañan. Entonces, la pérdida ya no es... Van a tratar de protegernos, ¿no? Y van a estar en ese camino que tenemos cada uno. 2 jornadas en Burgos, Nadia, para poder mostrar este trabajo, para poder enseñar los días 30 y 31, dónde se va a realizar, qué tienen que hacer aquellos que nos estén viendo, que quieran participar en estas jornadas, tienen que inscribirse, tienen que ir allí. Cuéntanos un poquito cómo es la organización. Bueno, el día 29 vamos a tener una conferencia gratuita a las
creo que es a las 6 de la tarde o a las 8. No me acuerdo. Pero pueden entrar a www.nadianinelsilvasantos.com y ahí pueden encontrar. Van a consultar todos los horarios de esos días. Exacto, y también en la página de del método Todo es Posible, creo que también están los horarios ahí. Pueden checarlo ahí y vamos a estar. El 29 es la conferencia gratuita, espero que vayan a oír la conferencia porque son muchos mensajes que los ángeles tienen y que yo creo que muchas personas que están buscando respuestas, como decías tú, los pueden encontrar. Y el 30 y 31 es el curso de conexión, que llamo yo, que es donde aprendes a cómo conectarte con tus ángeles y también las técnicas de sanación que los ángeles nos dan. Bueno, entonces, jornada de toma de contacto, podemos decir, en esa tarde del día 29, 30 y 31, el curso, toda la información de horarios, de cómo inscribirse, del lugar, todos los detalles a través de la página web de Nadia Ninel silvasantos.com, nadianinelsilvasantos.com, también a través del método Todo es Posible de nuestro amigo Luis Pérez Santiago. Bueno, pues ahí vais a poder encontrar toda esa información, toda la documentación. En cualquier caso será fácil buscar también ese encuentro para aquellos interesados. Me imagino que lo importante es romper esos miedos, esos tabúes para decir, bueno, voy a lanzarme, por lo menos a esa jornada del día 29 voy a tomar ese contacto con lo que vamos a hacer, así que invitamos a toda la gente que nos está viendo a que participe, a que asista, porque, bueno, según lo que nos ha contado Nadia, bueno, pues vamos a poder encontrar sobre todo tranquilidad, que yo creo que es algo muy, muy importante, ¿no? En un momento y en una coyuntura como en la que nos encontramos ahora mismo, y en cualquier caso, si nos ayuda a mejorar en nuestro día a día, en nuestra vida, pues mejor que mejor. Nadia, un placer que hayas compartido con nosotros este ratito, toda la suerte del mundo, que sean un éxito esas jornadas, espero que nos veamos en el futuro hablando del crecimiento también de todo este trabajo que está realizando, conectando a los ángeles con las personas y hablando precisamente de un mundo que, como decíamos, y quiero acabar así también, ¿no? Del que habrá muchos escépticos, pero también habrá mucha gente que crea cada vez más, que se quieran acercar, y para todos, para unos y para otros, pues para conocer en profundidad todo ello, lo que en Burgos durante estos días nos tiene que contar Nadia. Nadia, un placer, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y antes de concluir, me gustaría decirles que se den la oportunidad de ir, escuchar, porque es así que empezamos a darnos cuenta que hay otras cosas que nos pueden ayudar bastante. Nos vamos a quedar con esto. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos.